Hola a todos y a todas. Bueno, en la clase del día de hoy vamos a introducir los conceptos para el desarrollo del trabajo práctico número 4, en el cual van a aprender a graficar perfiles sedimentológicos a partir del empleo de diferentes técnicas, tanto como se solía hacer antiguamente a mano alzada, y asimismo a partir de el empleo de softwares, de programas específicos justamente para obtener una gráfica digital en tiempo real de un determinado perfil que se está midiendo. Justamente la medición de perfiles sedimentológicos es una de las herramientas más importantes que utilizan tanto los sedimentólogos como los estratígrafos para medir y ordenar cronológicamente las rocas en el campo, y asimismo para estudiarlas cuando se recogen testigos del subsuelo, ya sea testigos de sedimentos como así también testigos de rocas obtenidos de pozos de perforación. Dentro de los objetivos de esta presentación y de este trabajo práctico, podemos mencionar que se buscará adquirir principalmente las metodologías para el levantamiento de perfiles sedimentológicos en afloramientos. Particularmente vamos a hacer hincapié en lo que es el báculo de Jacob y también el método de la cinta métrica. Por otro lado, se buscará incorporar herramientas y conceptos para la descripción litológica de muestras de recortes de perforación, es decir, cutting, y testigos corona. Ya veremos la diferencia entre lo que son las muestras de recortes de perforación y lo que es un testigo corona. Por otro lado, se buscará confeccionar perfiles sedimentológicos, es decir, graficar perfiles sedimentológicos a diferentes escalas, tanto a mano alzada como mediante la utilización de programas específicos. Y finalmente vamos a introducir los conceptos, las bases para lo que son las correlaciones estratigráficas. Bueno, a modo de introducción, podemos decir que los perfiles sedimentológicos son la base para realizar estudios estratigráficos, ya que recopilan gran parte de la información presente en el registro geológico. Los perfiles sedimentológicos son de apoyo a la paleontología, ya que ordenan temporal y espacialmente las rocas y depósitos recientes. Asimismo, permiten acotar las grandes discontinuidades presentes en el registro estratigráfico y reconstruir la historia geológica de una región elaborando modelos depositacionales precisos. Cabe destacar que los perfiles sedimentológicos son fundamentales para el análisis de ambientes actuales y la interpretación de paleoambientes sedimentarios. Siguiendo con los contenidos introductorios de este trabajo práctico, debemos hacer algunas menciones acerca de los principios básicos de la estratigrafía y nos enfocaremos particularmente en estos tres que están resaltados con color amarillo, los cuales fueron establecidos por Nicolás Steno, este señor que muy tempranamente se dio cuenta que, en primer lugar, el principio de superposición de los estratos dice que las rocas que se encuentran en una sucesión estratigráfica en la parte inferior son rocas más antiguas que las que se encuentran en la parte superior. Por otro lado, Steno definió el principio de la continuidad lateral diciendo que los estratos son cuerpos continuos, o sea, con una extensión radial definida y se extienden hasta desaparecer por completo o acuñarse. Durante toda su extensión, como se puede ver en esta imagen del Gran Cañón del Colorado, la relación entre los estratos se mantiene, es decir, un mismo estrato está, digamos, por encima de una serie de estratos y es sucedido
por otra serie de estratos sin perder esa relación con respecto al resto de las rocas, es decir, a los depósitos infra y suprayacentes. Finalmente, otro principio importante de la estratigrafía es el principio de la horizontalidad original, el cual dice que los sedimentos originalmente se depositan en forma prácticamente horizontal y luego, debido a procesos tectónicos, son deformados, se pliegan y se encuentran digamos, en los afloramientos, como podemos ver en este caso, en donde vemos una secuencia inferior que está prácticamente vertical y vemos una secuencia superior que está, digamos, que tiene un ángulo de buzamiento mucho menor, por lo cual nos está diciendo que entre ambas secuencias hay una discordancia, es decir, hay un hiato en la sedimentación y una deformación. Ahora bien, entrando en lo que es el levantamiento de perfiles en el campo, es decir, en afloramientos, podemos decir que bueno, los estudios de afloramiento son de gran importancia, ya que brindan gran cantidad de información, y es por eso que los geólogos y los sedimentólogos suelen recurrir a los digamos, afloramientos para justamente medir y registrar la información presente en el registro estratigráfico. Dentro de los alcances de los perfiles en el campo tenemos justamente se puede alcanzar una caracterización litológica capa a capa, analizando justamente la relación de contacto entre las capas y describiendo precisamente las estructuras sedimentarias. Asimismo, al describir estructuras sedimentarias podemos tomar datos de paleocorrientes y determinar áreas de aporte y sentidos de progradación. Por otro lado, los estudios de afloramiento también permiten analizar los estratos de forma espacial y analizar los cambios laterales en cuanto a facies y espesores. Es decir, analizar cómo varían en un mismo estrato las estructuras sedimentarias y las características de los depósitos asociados justamente a los procesos que le dieron origen. Dentro de las limitaciones de los estudios de afloramiento tenemos en primer lugar la meteorización. Es decir, existen ciertas rocas, en particular las fangolitas son las más afectadas, que se ven justamente obliteradas debido a la exposición subaérea y sufren procesos de meteorización física y también meteorización química que en ciertos casos dificulta su estudio o su análisis en afloramiento. Por otro lado, existen afloramientos que no son digamos, que no brindan una buena exposición de las rocas y presentan intervalos cubiertos. Aquí vemos un afloramiento muy espectacular en donde se ve una sucesión prácticamente sin intervalos cubiertos, en donde vemos en la parte inferior una sucesión fangolítica y en la parte más bien superior vemos una alternancia entre fangolitas y cuerpos de tamaño de grano más grueso correspondientes a areniscas finas. Siguiendo con lo que es el levantamiento de perfiles en el campo, tenemos que aclarar que, o sea, esto es válido tanto para lo que es descripciones en afloramiento como descripciones de subsuelo, es decir, de testigos corona o de muestras de recortes de perforación o muestras de cutting, como veremos a continuación. La metodología de descripción debe ser objetiva y precisa, basándose justamente en los rasgos sedimentarios primarios o bien rasgos secundarios que se puedan reconocer en los depósitos. Se debe omitir el uso de terminologías interpretativas que tengan implicancia genética. Esto es muy importante, dado que hay muchas veces que confundimos las interpretaciones con las descripciones y esto puede llevarnos a cometer errores. La descripción debe procurar ser justamente descriptiva, es decir, objetiva. Se debe tener en cuenta que un detalle excesivo en la descripción podrá ser ajustado posteriormente en el laboratorio, pero una descripción muy elemental no podrá detallarse luego. Aquí vemos una libreta de campo en donde se registran a diferentes espesores las rocas y se describen las litologías y las estructuras sedimentarias presentes.
Como regla general, un perfil sedimentológico se describe de base a techo, es decir, desde los depósitos más antiguos, como veíamos anteriormente, hacia los más recientes o los más modernos. La descripción suele realizarse en libreta de campo, como vemos aquí, aunque también existen programas específicos, algunos de los cuales vamos a utilizar en este trabajo práctico para desarrollar justamente el ejercicio de levantar perfiles de forma digital. Algo importante para cuando, digamos, uno hace una descripción de un perfil sedimentológico en el campo es justamente utilizar términos que permitan abreviar lo que uno quiere describir a modo de acelerar y optimizar la descripción en el campo. Por lo general, para lo que son las litologías, los diferentes tipos de rocas, se suelen utilizar determinadas abreviaturas. Para los conglomerados se utiliza el término CG, para las areniscas se utiliza el término S o SS, mientras que las rocas de grano más fino, las fangolitas, suelen ser abreviadas con el término F, mientras que las heterolitas, calizas, todas también se abrevian con una o dos letras que justamente hacen referencia a este tipo de rocas. Es importante que cuando uno utiliza, digamos, esta técnica, siempre respete los mismos códigos para cada litología, a modo de justamente después cuando uno vuelve del campo y va a dibujar el perfil o va a, digamos, a trabajar con sus datos, omitir, digamos, posibles confusiones. Asimismo, bueno, se utilizan abreviaturas para el tamaño de grano, según sean muy finas, medias, gruesas. Bueno, esto obviamente es válido para las rocas de textura clástica. Y asimismo se utilizan bosquejos o, digamos, dibujos esquemáticos para tanto los tipos de contacto, ya sean netos, erosivos o transicionales, la geometría de los cuerpos, es decir, cuerpos canalizados, tabulares o lenticulares, y asimismo el patrón de apilamiento, ya sean, digamos, secuencias grano crecientes o grano decrecientes, o bien secuencias estratocrecientes o estratodecrecientes. Por otro lado, en las estructuras sedimentarias también se suelen, digamos, representar o abreviar mediante algún dibujo esquemático que justamente haga referencia a una determinada estructura. La descripción, por lo general, digamos, cuando uno describe el perfil, suele acompañarla de la toma de fotos de detalle, de lo que se describe, de los principales rasgos que exhiben las rocas en afloramiento, y asimismo es común que se tomen muestras para diferentes estudios, tanto para petrografía como para geoquímica, y asimismo cualquier otro tipo de estudio en particular que uno quiera hacer del perfil que está midiendo. Y es importante que tanto las fotos como las muestras tengan, digamos, una referencia del intervalo estratigráfico en el cual fueron recolectadas, a modo de justamente posicionar en el perfil tanto nuestras fotos como nuestras muestras. Otra herramienta muy importante es la utilización de GPS. Justamente los dispositivos GPS permiten, digamos, tomar puntos de control que justamente nos van a ser útiles luego cuando volquemos los datos en softwares justamente que presentan imágenes satelitales como el Google Earth, y, digamos, hagamos un análisis del área de estudio y de los perfiles que se han relevado. A modo de ejemplo, aquí tenemos algunas, digamos, abreviaturas de cómo se hace la descripción en el campo. Tenemos un intervalo que va de 0 a 1, en donde tenemos una base neta y tenemos areniscas finas con óndulas escalantes, y muestran paleocorrientes que van hacia el noreste, medidas con un vector de 45 grados y referenciadas con la foto 221.
Por otro lado, acá tenemos otro registro en donde vemos una base transicional. Fíjense que se indica con una línea punteada. Y en este caso tenemos heterolitas ondulosas. Fíjense la referencia de lo que vendrían a ser la estratificación ondulítica. Y es común en este intervalo la presencia de restos de valva. Fíjense que se dibuja como una valva, y esta raya o esta línea que la corta justamente dice que están fragmentadas. Por otro lado, aquí tenemos otro registro con una base erosiva, y en este caso tenemos conglomerados finos que gradan a areniscas gruesas, es decir, tiene gradación normal que está evidenciada por este triángulo que decrece desde abajo hacia arriba. Y en este caso también tenemos un dato de paleocorriente que va hacia el este, y tenemos estratificación entrecruzada en Artesa. Por otro lado, también hay un dato de la geometría del cuerpo que es lenticular. Fíjense cómo se dibuja o cómo se representa. Y tenemos un dato también de una foto de detalle que vendría a ser la 222. Algo importante en cuanto a las paleocorrientes siempre es que cuando uno toma el dato, justamente lo represente con flechas en donde el norte está referenciado hacia arriba. O sea, fíjense que en este caso tenemos un dato que va hacia el este y otro caso que va hacia el noreste. Siempre tomando como referencia el norte hacia la parte superior. En cuanto a estos programas específicos, nosotros nos enfocaremos en el software LithoHero, el cual es una aplicación disponible, como dijimos anteriormente, para smartphones y para tablets, que es de descarga libre en Play Store. Esta aplicación permite obtener una gráfica en tiempo real, como se puede ver aquí en la pantalla, del perfil a medida que se va describiendo la columna. Cuenta con una base de datos organizada que integra toda la información asociada a cada perfil y lo exporta como archivos CSV, es decir, planillas de Excel, con todos los registros que se ha tomado en cada punto. Entonces esto permite reunir toda la información acerca de las litologías, acerca de estructuras sedimentarias, acerca de paleocorrientes, puntos de GPS, y integrarla y organizarla según el intervalo en el cual fueron registradas. Aquí vemos algunos ejemplos de cómo son las solapas de esta aplicación, en donde vemos una suite de diferentes estructuras sedimentarias primarias. También tenemos para describir la presencia de fósiles y también otros accesorios. Inclusive en cuanto a la litología, existen tres tipos, se pueden incluir hasta 3 litologías diferentes en cuanto a porcentaje. Y asimismo se puede describir la geometría de los cuerpos, ya sean lenticulares, tabulares, canalizadas, y asimismo el patrón de apilamiento, ya sean grano-estrato-crecientes o grano-estrato-decrecientes. Toda esa información puede ser reunida en cada registro. En cuanto a las técnicas de medición, existen básicamente dos. Por un lado está el báculo de Jacob, que es una de las técnicas más utilizadas, siempre hablando de medición de perfiles en el campo. Y es una técnica frecuentemente utilizada en la medición de secuencias de gran espesor, ya que permite medir rápidamente. Y es muy útil particularmente en secuencias busantes, ya veremos por qué. Particularmente porque se reduce el grado de error en la medición de espesor real de los estratos. Otra técnica que se suele utilizar también es la cinta métrica, particularmente en estudios de alta resolución a escalas centimétricas. Y también, la cinta métrica, como veremos más adelante, es muy útil en la descripción de testigos corona. Báculo de Jacob. En cuanto a las partes constituyentes, esto lo vamos a ver rápidamente porque excede un tanto a los contenidos del práctico. Se compone de una vara de 1,5 metros de longitud, o sea, 1,5 metros,
con divisiones cada 10 centímetros. Aquí están pintadas en amarillo, en blanco, y las divisiones, digamos, de 50 están pintadas en rojo. Y existe un plato que está a 90 grados de la vara, que es justamente el que sirve para proyectar digamos, los estratos y evitar cometer errores cuando las capas están busantes. También dispone de un nivel el cual permite digamos, ajustar el báculo de acuerdo al buzamiento de las capas. Aquí vemos justamente una secuencia buzante y cómo el báculo se proyecta siguiendo el buzamiento de las capas. Como dijimos anteriormente, la medición se realiza de base a techo, es decir, desde los depósitos más antiguos a los más modernos. Y como regla general para el empleo del báculo, la proyección del plato nunca debe cortar a los estratos. En secuencias horizontales esto resulta relativamente sencillo, pero en secuencias busantes ya veremos que no es tan fácil y requiere justamente ser ajustado con medidas rutinarias de rumbo y buzamiento. Aquí vemos 3 ejemplos, en el cual los 2 primeros están mal. En este caso se presenta una secuencia horizontal donde los estratos no están buzantes. Y vemos que en el primer caso el báculo está inclinado digamos, y mide un espesor menor al original. Y en el segundo caso el báculo mide un espesor mayor al original, es decir, al espesor real. Mientras que en el tercer caso la proyección del báculo es horizontal y justamente el plato es paralelo al techo de los estratos y corresponde justamente al espesor real. Como dijimos anteriormente, en secuencias busantes el báculo es muy útil y su empleo justamente es digamos, la proyección del báculo debe respetar la dirección y el ángulo de buzamiento de las capas a modo de cumplir la regla general de que el plato no corta los estratos. Este proceso resulta fundamental para garantizar la medición del espesor real de las capas. Aquí vemos ejemplos justamente de diferentes ángulos de buzamiento, en este caso es de 30, y vemos cómo a medida que aumenta el ángulo de inclinación, el báculo se torna cada vez más vertical, siguiendo la inclinación de las capas. Aquí vemos otro ejemplo, en este caso es al revés, o sea, arranca con una sucesión muy buzante, prácticamente vertical, y a medida que aumentamos en la columna hay discontinuidades y las rocas que se encuentran por encima buzan menos, como en este caso de aquí, pero fíjense cómo el báculo se va ajustando a la inclinación de las capas y el plato siempre se proyecta en forma, digamos, paralela a la base y techo de los estratos. Pasos a seguir es, bueno, como dijimos anteriormente, es importante realizar controles rutinarios del rumbo de buzamiento a modo de calibrar el báculo, es decir, el nivel y el sentido de proyección del báculo en caso de ser necesario. Como dijimos, el báculo siempre se proyecta en el sentido de la dirección de máximo buzamiento, a modo de medir el espesor real. Aquí vemos 2 ejemplos. En el primer caso una secuencia prácticamente horizontal y el báculo se proyecta siguiendo justamente la relación de las capas. Y vemos cómo en este otro caso, en una secuencia prácticamente vertical, el báculo se inclina siguiendo justamente el buzamiento de las capas a modo de medir el espesor real de los estratos. Vemos cómo la base y el techo del estrato quedan contenidos y el plato se proyecta en forma paralela a los estratos. Esto es importante porque ustedes van a tener en el práctico un perfil, el cual va a estar medido en báculos y ustedes van a tener que hacer una conversión de las medidas en báculos a medidas en metros. Entonces, como regla general, el báculo, dijimos anteriormente, tiene 1,5 metros y las mediciones son, digamos, desde 0 hasta
75 se suele utilizar el símbolo más, mientras que desde el 75 hasta el plato se suele utilizar el símbolo menos. ¿Por qué? O sea, la primera mitad del báculo serán referidos al número del báculo inferior, donde está apoyado el báculo. Mientras que la segunda mitad será referida a digamos, al báculo siguiente, a donde apunta el plato, y por eso se utiliza el símbolo menos. Veamos algunos ejemplos. Supongamos que nuestra secuencia arranca aquí abajo, en el báculo 0, y queremos registrar justamente este cambio litológico en donde pasamos de fangolitas a areniscas. Este límite va a ser justamente el báculo 0 más 10, 20, 30. ¿Correcto? En este segundo caso tendremos el báculo 1, porque digamos ya estamos por encima de los 75, menos 10, 20, 30, 40, 50. Y así sucesivamente, y vemos más ejemplos. En este otro caso, ya estamos, digamos, se nos acabó el báculo 1 y proyectamos el báculo siguiente, digamos sería el báculo 2. Entonces tendríamos desde el báculo 1 más 40 para este caso, y en este otro caso báculo 2 menos 50. La descripción con báculo solo toma el dato de la base del estrato. El techo queda circunscripto a la base del estrato que lo sobreyace. Esto es importante porque en el perfil que ustedes van a describir solo van a tener datos de bases de estratos, mientras que los techos quedan definidos justamente por el registro siguiente en donde se registra un cambio en la litología. ¿Cómo se grafica un perfil sedimentológico? Supongamos que ya lo medimos en el campo o bien hemos descrito un testigo corona y debemos ahora conformar o dibujar el perfil sedimentológico para registrar todos los datos que obtuvimos del estudio. Esto se realiza en el gabinete, en el caso de los perfiles a mano alzada, y como dijimos anteriormente, en el caso de utilizar softwares, hay veces que hay algunos que permiten obtener una gráfica en tiempo real del perfil y ahorran justamente el trabajo de dibujarlo. Antiguamente se realizaba pura y exclusivamente a mano alzada con sistemas Rotring, pero actualmente justamente estos programas o software específicos permiten digamos, facilitan enormemente el proceso de construcción de perfiles y ustedes probablemente lo van a experimentar. Lo primero que se debe hacer es definir una escala vertical en función justamente de los objetivos particulares de cada estudio. Se debe tener en cuenta que a menor escala, menor grado de detalle, lo cual en ocasiones imposibilita incluir en el perfil toda la información que hemos obtenido en el campo. Esto es importante porque hay veces que queremos incluir todo nuestro perfil, pero la escala no lo permite. Entonces solamente nos tenemos que restringir a representar gráficamente toda aquella información más relevante para cada registro o cada intervalo estratigráfico descripto. A modo de ejemplo, tenemos, o sea, escalas de 1 en 200 o mayores. Cuando decimos mayores estamos diciendo que el denominador es menor, por ejemplo 1 en 100 o 1 en 50, se consideran óptimas para graficar perfiles sedimentológicos capa a capa. Recordar justamente que a mayor denominador, menor es la escala, es decir, más, digamos, a mayor denominador, menos detalle tenemos en nuestro perfil. Ejemplos de escala: si tenemos una escala vertical de 1 en 100, esto significa que en 100 centímetros, digamos que 100 centímetros o 1 metro de la columna van a estar representados en 1 centímetro de nuestro perfil. Por otro lado, si en mi perfil represento 50 centímetros en 1 centímetro, he graficado el perfil a escala 1 en 50. Aquí vemos dos ejemplos. En este caso un gráfico a mano alzada empleando Rotring, y en este otro un gráfico con un programa de dibujo, digamos justamente del mismo perfil.
Perfil Seeley o perfil de erosión. Este término, perfil Seeley, se refiere justamente a este hombre, Richard Seeley, quien propuso por primera vez que justamente los perfiles sedimentológicos deben representar a las rocas tal como afloran o como se observan en el campo. Y Seeley dice que cada litología debe tener, digamos, un ancho determinado en el perfil sedimentológico asociado justamente a la resistencia a la erosión que presentan las litologías. Particularmente, las fangolitas suelen tener, digamos, menor resistencia a la erosión que las areniscas y los conglomerados. Asimismo, las calizas y evaporitas suelen presentar una alta resistencia a la erosión y resaltan respecto a las areniscas y las fangolitas. Aquí vemos una sucesión en donde tenemos, digamos, los intervalos estos que más finos son fangolitas, y justamente lo que resalta más en el perfil corresponden a areniscas medias, a areniscas finas. Veamos justamente cómo se representa esto de acuerdo a un perfil Seeley. Así, a simple vista vemos que esta sucesión se compone en la parte inferior por una alternancia de areniscas y fangolitas, mientras que en la parte superior la sucesión se vuelve mucho más arenosa y predominan justamente las arenas que resaltan en la topografía. Aquí vemos un ejemplo de cómo se ordenan, digamos, en el perfil Seeley las diferentes litologías. Este ancho es fijo y, digamos, siempre se incluye esta caja al momento de dibujar o graficar un perfil. Y justamente vemos cómo el fango, es decir, las fangolitas, las limolitas y las arcilitas, presentan un ancho mucho menor que las arenas, y las gravas justamente resaltan más que las arenas. Aquí vemos un ejemplo, tenemos fangolitas en la parte inferior, areniscas en la parte media, y en la parte superior tenemos conglomerados finos. Acá arriba vemos las equivalencias para el caso de las calizas. En caso de que tengamos una sucesión mixta, en donde tenemos depósitos carbonáticos alternando con depósitos silicoclásticos, utilizaremos ambos límites para las calizas, estos de aquí arriba, según su tipo, y para las rocas silicoclásticas, estos de aquí abajo. El perfil Seeley suele siempre ir acompañado de, bueno, en primer lugar una escala vertical que la hemos definido previamente. Por lo general se representa en metros, comenzando desde cero, es decir, desde donde se comenzó a medir el perfil. Y la escala debe ser definida, como dijimos, con anterioridad al gráfico del perfil. Además, el perfil Seeley cuenta lateralmente con un track de litología, que es este que se presenta aquí, el cual, digamos, existe, digamos, una traza y un color particular para cada litología, las cuales se expresan de 0 a 100. En el caso de, o sea, existen casos en donde todo el registro es una única litología, pero existen otros en donde existe una combinación de dos o más litologías, como es este de aquí, en donde en un mismo registro tenemos diferentes estratos que alternan. En este caso, por ejemplo, tenemos principalmente arena en un 70% y alterna justamente con fangolitas. También se suelen incluir las estructuras sedimentarias. En caso de que se pueda, se suelen introducir dentro de lo que es el perfil Seeley, como se ve aquí. Y también se presenta, digamos, el contenido fosilífero, el grado de bioturbación y también las paleocorrientes, como se ve aquí, que se expresan con flechas, en donde una flecha vertical expresa, digamos, el norte, y según la inclinación de la flecha representamos el sentido de la paleocorriente. Finalmente, bueno, eso es todo el contenido descriptivo, por eso le pusimos D del perfil, y también suele ir acompañado de una parte, digamos, interpretativa o de interpretación, en donde se incluyen los procesos de sedimentación y los ambientes depositacionales, es decir, las facies y asociaciones de facies. Esto tal vez es más afín a los contenidos que veremos en el próximo práctico de facies,
pero bueno, es bueno mencionarlo para tener en cuenta y diferenciar la parte descriptiva de la parte interpretativa. Finalmente se suelen incluir, digamos, las referencias. Aquí vemos una estructura de un perfil sedimentológico, donde tenemos por un lado la descripción, como dijimos anteriormente, con una escala vertical en metros que va de 0 hacia, digamos, en positivo, y un track de litología de 0 a 100, y justamente el perfil Selley, en donde representamos las diferentes litologías de acuerdo a su resistencia a la erosión. Finalmente, la parte interpretativa justamente habla de los procesos de sedimentación y ambientes depositacionales. Aquí vemos un ejemplo de las referencias. Estas referencias están todas digamos, en el práctico. Ustedes cuentan con una figura con todas estas referencias incluidas, en donde, bueno, cada litología tiene justamente una traza particular, un color particular, y asimismo las estructuras sedimentarias se grafican, digamos, existe una representación gráfica bastante uniforme que representa las diferentes estructuras sedimentarias existentes, y lo mismo para los fósiles y las trazas fósiles. En cuanto a la base de los estratos, en el caso de bases netas se suelen representar con una línea recta. En el caso de bases transicionales se representan con línea de puntos, como se ve aquí. Y en el caso de bases erosivas se presentan justamente con una línea continua de forma irregular, así ondulada, que justamente representa la erosión de los depósitos infrayacentes. Aquí también tienen algunos detalles en cuanto a la arquitectura y la geometría de las capas y las tendencias, digamos, grano crecientes o grano decrecientes de los estratos. Aquí pusimos un ejemplo de un gráfico de un perfil sedimentológico, donde, bueno, en el báculo 0 se describen calizas Wheatstone con capas de hasta 30 centímetros de espesor y restos de valvas o bivalvos. Ahí vemos el caso. Entonces tenemos una única litología, que son Wheatstones, y capas de hasta 30 centímetros de espesor. Fíjense que los fósiles quedan contenidos dentro del perfil. En el báculo 1+60, ahí ya me está marcando el techo justamente de del registro de las calizas, tenemos un cubierto, el cual se extiende hasta el báculo 3-50. Fíjense cómo los báculos fueron pasados a metros. O sea, en este caso, en el báculo 1+60 sería 1.5, sería acá, más 60, porque un báculo tiene 1,5 metros, es decir, 2,10. Y en el otro caso, este cubierto va a ir desde el 2,10 o báculo 1+60 al báculo 3-50. El báculo 3-50 sería 4,50 menos 1, es decir, 4, como está expresado aquí. Y así sucesivamente. Después tenemos arcilitas masivas. Después vemos, digamos, en base transicional a limolitas masivas. Fíjense que, bueno, en este caso quedó sin una línea punteada, pero lo correcto es representar esto con una línea de puntos. Pero fíjense cómo la tendencia grano creciente justamente expresa un contacto transicional, un pasaje transicional de arcilitas a limolitas. En base neta, dice después, areniscas finas laminadas, y se disponen dos capas tabulares de 1 metro, con laminación paralela y estratificación cruzada de tipo Hamoki. Ahí vemos las dos capas y representamos en una la laminación paralela y en la otra la estratificación cruzada de tipo Hamoki isótropo. Ahí vemos otro registro en donde tenemos heterolitas y fangolitas, es decir, una combinación de dos litologías, en donde el 65% son fangolitas y el 35% de estas heterolitas son areniscas, y vemos justamente cómo en el track de litología queda expresado por 65% de fango y 35% de arena, y dice que justamente estas heterolitas tienen estratificación lenticular y ondulosa. El término heterolita justamente se utiliza para referirse a estas sucesiones donde alternan, como vimos en el práctico 2, areniscas y fangolitas.
Fíjense cómo la estratificación lenticular se representa como lentes, mientras que la estratificación ondulosa se presenta como capas lenticulares con óndulas. Finalmente, otro ejemplo de areniscas gruesas a muy gruesas, son 4 capas y están amalgamadas. Fíjense que los límites entre las capas no están bien definidos, sino que son difusos. Así es como se dibujan las capas amalgamadas. Y tienen estratificación cruzada asintótica o estratificación entrecruzada tangencial, que es lo mismo. Y fíjense cómo se torna asintótica hacia la base. Hay un dato de una paleocorriente al noreste, 35 grados, entonces fíjense, si esto fuese el norte, hacia arriba, el noreste está hacia el este está a la izquierda, el oeste está a la, perdón, el norte está arriba, a la derecha está el este, a la izquierda está el oeste y abajo está el sur. Entonces el noreste queda hacia aquí arriba, 35 grados. Finalmente tenemos representado conglomerados matriz-sostén, 4 capas amalgamadas, al igual que el caso anterior. Fíjense que los límites entre las capas no están bien definidos. Y tienen estratificación cruzada en artesa, fíjense las artesas, y tiene una base erosiva que se representa justamente irregular. Fíjense cómo los conglomerados resaltan respecto a las areniscas, y asimismo las areniscas resaltan respecto a las heterolitas. Esto es justamente el perfil Select. Como dijimos anteriormente, una vez concluida la gráfica de los perfiles, pasamos a la fase de interpretación de los datos. En primer lugar, los depósitos que componen cada uno de los perfiles son interpretados en forma individual, es decir, capa a capa. Y luego se analiza la evolución vertical de cada perfil, haciendo inferencias acerca de los posibles ambientes depositacionales. Veamos aquí los ejemplos, una posible interpretación del perfil que describimos anteriormente, en donde, justamente se ven diferentes ambientes depositacionales y los diferentes depósitos, según sus estructuras sedimentarias, se relacionan a diferentes procesos de transporte y sedimentación. Ya entrando en lo que es la descripción sedimentológica de testigos corona, en este caso ya nos metemos en lo que es el subsuelo y en este caso pueden ser testigos tanto de roca como de sedimento. Es muy común la recolección de testigos de sedimento del fondo oceánico para diferentes estudios. Los oceanógrafos probablemente sepan acerca de esto. Y asimismo, los testigos de roca son muy útiles para lo que es la exploración petrolera, ya que permiten, tener una descripción capa a capa de las diferentes rocas que se encuentran en el subsuelo. Dentro de los alcances de de la descripción de testigos corona, se puede realizar una caracterización litológica capa a capa, es decir, un análisis de las relaciones de contacto entre capas y descripción de estructuras sedimentarias. Asimismo, las coronas permiten realizar muestreos para estudios geoquímicos y petrográficos, al igual que se puede realizar en estudios de afloramiento, y permiten obtener un registro estratigráfico continuo y puntual. ¿Por qué decimos puntual? Porque el registro estratigráfico, al ser un pozo, es justamente en un punto del espacio. En comparación con los estudios de afloramiento, el estudio de testigos corona tiene la ventaja que no se encuentra, afectado por procesos de meteorización. En cuanto a las limitaciones, podemos decir que el análisis espacial de la geometría y continuidad lateral que se podía hacer en estudios de afloramiento, en testigos corona no se puede realizar. Tampoco se pueden analizar los cambios laterales de fases y de espesores, justamente porque los testigos corona representan un registro puntual, es decir, de un punto en el espacio.
Tampoco se pueden realizar, digamos, mediciones de paleocorriente. Si bien se pueden, digamos, reconocer las estructuras sedimentarias, las paleocorrientes no se pueden tomar debido a la orientación de los testigos, por lo cual no se pueden determinar áreas de aporte y sentidos de progradación de manera precisa. Aquí vemos algunos ejemplos. En el caso de la izquierda es un testigo de roca en un pozo exploratorio, un pozo de exploración petrolera, sacado justamente con diamantina. En este otro caso vemos un testigo de sedimentos recolectado del fondo oceánico por estos buques oceanográficos que, entre otras cosas, se encargan de recolectar. En cuanto a la descripción sedimentológica, aquí vemos justamente diferentes ejemplos de testigos corona. Fíjense cómo se reconocen fácilmente las estructuras sedimentarias, los límites entre las capas, las diferentes litologías. En este caso son fangolitas laminadas, finamente, digamos, con una laminación fina muy característica, e intercalan algunas capas muy delgadas de material tobáceo. En este otro caso tenemos areniscas laminadas. Internamente estas láminas tienen gradación interna, gradación normal particularmente, y en este otro caso vemos una alternancia entre fangolitas y capas con bases erosivas, de areniscas muy finas a fangolitas, que también presentan gradación normal. Aquí vemos cómo se grafica, se suelen, digamos, los perfiles sedimentológicos se suelen presentar con una tira de fotos de la corona al costado, la cual justamente marca y corrobora la descripción que se presenta en el perfil. Entonces, cada uno de los límites que se interpretan justamente están asociados a cambios litológicos o cambios de las estructuras sedimentarias. Ustedes en el trabajo práctico van a tener que, digamos, una de las actividades, justamente se les dan una tira de fotos de una corona y ustedes tienen que intentar construir el perfil sedimentológico a partir de algunos datos de muestras que se toman en diferentes puntos de la corona, y ustedes a partir de esa información y de la observación de la tira de fotos tendrán que construir el perfil sedimentológico empleando el software LithoHero. Aquí vemos algo interesante para tener en cuenta, es que bueno, los testigos cuando se sacan se suelen, digamos, marcar con dos líneas, una línea roja y una línea azul o negra, las cuales sirven justamente para reconocer la base y el techo de los estratos. La línea roja siempre marca la izquierda, observando el testigo de base a techo. Entonces esto permite evitar cometer errores y analizar los testigos de forma inversa. Existen otros casos en donde, digamos, en las perforaciones no se obtiene un testigo continuo de roca, sino que se obtienen muestras de recortes de perforación, conocidos también con el nombre de cutting, a los cuales, bueno, son técnicas más económicas, de menor costo, y permiten justamente obtener una mayor velocidad en la perforación. Es por eso que estos casos son muy comunes en lo que es la exploración petrolera y también en pozos de desarrollo. Como dentro de los alcances de lo que es la descripción litológica de muestras de recortes de perforación o muestras de cutting, tenemos justamente, bueno, también es un registro puntual, y en este caso es por intervalos de muestreo determinados. Esto es función de la velocidad de perforación o la ROP y el tipo de pozo. En pozos exploratorios el muestreo por lo general es cada 5 o 10 metros y 1 a 3 metros en zonas de interés.
En pozos en desarrollo, el muestreo es cada 10 metros y 5 metros en zonas de interés. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, en estas imágenes que vemos aquí a la derecha, estos recortes de perforación representan un intervalo estratigráfico, supongamos, de 5 metros. O sea, aquí es probable que encontremos diferentes litologías asociadas a un determinado intervalo estratigráfico. Es posible que aquí tengamos areniscas, tengamos fangolitas, conglomerados, todos juntos en este mismo intervalo, y así en cada uno de los diferentes intervalos presentes. Aquí vemos justamente un detalle con una vista en lupa de muestras de recortes de perforación, en donde se ve fácilmente y se reconocen diferentes tipos de litologías. En cuanto a las limitaciones, que son muchas, no se pueden realizar las descripciones litológicas capa a capa como se hacía tanto en los testigos corona como en el afloramiento. Las relaciones de contacto entre las capas tampoco se pueden determinar, porque justamente tenemos restos de rocas que no permiten analizar la geometría y la base de los estratos. Tampoco se pueden describir estructuras sedimentarias, obviamente. Los análisis espaciales tampoco son posibles y las mediciones de paleocorrientes tampoco. En cuanto a otra limitación de lo que son las muestras de recortes de perforación, es que a veces el cutting puede estar contaminado por absorción del lodo y o aditivos que se utilizan con el lodo. Esto afecta a los resultados particularmente de los estudios geoquímicos, la calcimetría, la difracción de rayos X y otros estudios que suelen ser comunes en estos pozos exploratorios o pozos. Aquí vemos cómo digamos un operario, probablemente un geólogo en boca de pozo, describiendo simultáneamente con la perforación las muestras de recorte de perforación que van saliendo. La descripción de muestras de recortes de perforación se realiza mediante el empleo de lupa binocular, que es esta que está utilizando aquí este científico. Se debe tener en cuenta que es esperable reconocer, como dijimos previamente, diferentes litologías en cada muestra de cutting, dado que la misma abarca un determinado intervalo estratigráfico y no así un estrato en particular. Aquí vemos un ejemplo en donde hay diferentes litologías, fangolitas, arcilitas, limolitas, calizas, clastos de arenas, areniscas, diferentes litologías en un mismo intervalo de la perforación. Entonces, bueno, y aquí vemos una representación de los diferentes porcentajes o las relaciones entre las diferentes litologías para tener justamente una guía al momento de escribir. Aquí tenemos un ejemplo de lo que es un master log o un reporte de perforación, y como digamos la información que proveen las muestras de recorte de perforación es relativamente escasa, se suelen acompañar de perfiles eléctricos que probablemente los geofísicos los conozcan, como son el gamma ray, el ROP, también se usa el potencial espontáneo o el SP, y diferentes perfiles según el tipo de pozo y los objetivos de cada pozo que se presentan conjuntamente con el perfil litológico. Fíjense que en estos casos de los master log no se presenta un perfil Seley debido a que no se puede hacer una descripción capa a capa, sino que solo se presenta un track de litología, es decir, un perfil litológico con porcentajes de acuerdo a las litologías predominantes. Ya entrando en lo que es la parte final de la presentación, tenemos lo que son los paneles de correlación estratigráfica, los cuales, bueno, se basan justamente en la integración de la información de diferentes perfiles relevados en el campo. Aquí vemos un ejemplo de lo que es justamente un panel de correlación estratigráfica, donde se presentan diferentes perfiles que se han relevado en el campo y se procede justamente a interpretar la relación existente en los diferentes estratos
y cómo digamos, varían lateralmente las rocas y los depósitos. Las correlaciones estratigráficas son claves para comprender la distribución espacial de los estratos y de esta manera elaborar modelos sedimentológicos precisos. Las correlaciones, asimismo, son útiles para determinar sentidos de progradación y áreas fuentes de sedimento, es decir, para ubicar la posición relativa, es decir, proximal versus distal. Hablamos de proximal con aquellos depósitos que están más próximos o más cercanos al área fuente de sedimentos, y de distal cuando tenemos depósitos que se encuentran en zonas más alejadas del área fuente de sedimentos. Se debe tener en cuenta que no solo la escala vertical, como cuando hablábamos de la gráfica de un perfil sedimentológico, sino también la distancia planimétrica, es decir, la escala horizontal existente entre los diferentes perfiles relevados, es decir, la distancia, el espaciamiento que hay en cada uno de los perfiles que hemos relevado. Y esto debe ser representado justamente a escala, respetando su distanciamiento. De acuerdo al objetivo de estudio, las correlaciones estratigráficas pueden mostrar escalas completamente distintas. Esto es importante para tener en cuenta cuando ustedes vean una correlación estratigráfica o un panel de correlación estratigráfica. Existen correlaciones regionales de escalas de decenas a centenas de kilómetros y correlaciones de detalles de apenas cientos de. En cuanto a las bases para realizar paneles de correlación, tenemos justamente que volver o que recordar los principios de superposición de los estratos y continuidad lateral. ¿Por qué? Porque las líneas de correlación de un perfil a otro nunca deben cruzarse entre sí, ya que estaríamos uniendo rocas antiguas con otras rocas más jóvenes. Y entonces no respetaríamos ambos principios. Las líneas de correlación deben respetar las bases de los estratos. No se puede, digamos, efectuar las correlaciones de una base con un techo de estrato. Aquí vemos algunos ejemplos de cosas que están mal. Fíjense, las líneas blancas justamente respetan la base de los estratos y respetan la relación espacial existente entre los estratos. Sin embargo, las amarillas, aquí se intenta correlacionar justamente este estrato con este otro y se interrumpe la relación entre este estrato y este otro, por lo cual estas líneas de correlación no son posibles. Digamos, no es posible que los cuerpos sedimentarios tengan esta distribución. Esta otra línea amarilla es otro ejemplo de lo mismo. En aquellos casos donde sea posible, resulta conveniente colgar, es decir, ubicar los perfiles de acuerdo a una capa guía que presente distribución regional en toda el área de estudio. En ocasiones, estas capas guías coinciden con importantes discontinuidades estratigráficas. Las líneas de correlación se proyectan siguiendo la base de los estratos. Siempre es mejor, digamos, hacer las correlaciones siguiendo justamente la base de los estratos. Ahí vemos una discontinuidad, o sea, vemos un depósito de conglomerados por encima de un límite erosivo que tiene justamente distribución regional. Entonces, todos nuestros perfiles son referidos justamente a esa capa guía y luego intentamos justamente proyectar las diferentes capas y seguirlas lateralmente. Fíjense que todas las líneas de correlación van siguiendo la base de los estratos, de acuerdo justamente a las características de cada uno. En este caso tenemos conglomerados y después pasamos a areniscas, justamente con base erosiva, ambos dos. Y aquí también seguimos bases erosivas y areniscas con estratificación entrecruzada en artesa. Pero
debemos tener en cuenta que no siempre vamos a encontrar exactamente la misma, digamos, las mismas estructuras sedimentarias y las mismas, digamos, arquitecturas dentro de los diferentes estratos, dado que, digamos, los cuerpos sedimentarios, los estratos son muy dinámicos y cambian lateralmente, y entonces es posible que en donde un estrato tenga estratificación entrecruzada, puede existir otro caso en donde ese mismo estrato se presente masivo, o bien un estrato donde presenta estructuras de formación, en otros casos se puede presentar masivo o bien presentar otras estructuras sedimentarias. Lo mismo en cuanto a los espesores. Se supone que los estratos en algún momento se acuñan y desaparecen por completo, es decir, digamos, su distribución no es infinita en el espacio, sino que son cuerpos de extinción finita. Algo a tener en cuenta es que por una cuestión de resolución, la escala vertical tiende a estar exagerada respecto a la escala horizontal. Fíjense que esto es una escala en metros de 1 a 4 y fíjense que aquí tenemos representados 300 metros. Esto es porque si uno busca representarlo a escala 1 en 1, se le flateniza todo y no puede analizar en detalle justamente las cuestiones de las relaciones entre las diferentes capas. Aquí hay algunos ejemplos de correlaciones, diferentes tipos. Por un lado, como dijimos anteriormente, correlaciones capa a capa, escala de cientos de metros. Fíjense que estos son 20 metros. Y se sigue justamente a escala de detalle cada una de las capas. Aquí está presentado con una escala exagerada y aquí está presentado en escala original. Fíjense cómo la escala, cuando la escala vertical coincide con la escala horizontal, se torna mucho más difícil reconocer justamente la variación espacial que tienen los estratos. Es por eso que, como dijimos anteriormente, la escala vertical suele estar exagerada, como está aquí en la parte A. Y aquí vemos otros tipos de correlaciones. Una es de detalle, es decir, de escalas de 1 a 10 kilómetros, donde se proyectan líneas de correlación principales internamente dentro de una determinada unidad estratigráfica. Estas líneas, digamos, siguen a los estratos más importantes que resaltan y justamente se utilizan para analizar la relación de una determinada unidad estratigráfica con otras unidades. Y aquí vemos correlaciones regionales a escala de cientos de kilómetros, fíjense la escala horizontal, y en donde se representan diferentes unidades estratigráficas y las relaciones existentes entre ellas. Por lo general, las correlaciones, digamos, es bueno contar con fotos panorámicas, por un lado, que justamente permiten corroborar y analizar que justamente la correlación de los diferentes perfiles que hemos medido en el campo justamente respeta la geometría de los cuerpos y lo que se puede observar a partir de una foto panorámica. Justamente las fotos panorámicas son un complemento importante al momento de realizar correlaciones, ya que evitan cometer errores al proyectar las líneas de correlación. Con justamente la técnica, digamos, cuando se incorporan lo que son los drones, que son técnicas modernas para justamente tomar fotografías y diseños, digamos, de alta resolución, justamente se pueden obtener imágenes muy precisas con una resolución muy elevada y justamente la utilización de los drones y los softwares asociados permiten obtener imágenes en 3D de alta resolución en donde uno puede, digamos, hacer un zoom in o un zoom out del área relevada y justamente asimismo se pueden plotear, como se puede ver en este caso, los diferentes perfiles medidos. Esto es un ejemplo de un caso real de un estudio que hemos realizado en China,
en donde justamente se plotean los perfiles que se midieron en el campo, se releva, digamos, el área de estudio con un dron y luego se integra toda la información y se crean justamente correlaciones como esta que se observa aquí, donde fíjense cómo los límites entre las capas, en este caso son capas canalizadas, fíjense cómo las líneas de correlación siguen exactamente lo que se observa en la imagen 3D que provee el dron, ¿no? Justamente esta técnica permite obtener y realizar correlaciones de alta resolución. Muy bien, veamos ahora los contenidos del trabajo práctico. Básicamente tienen 4 actividades. En la actividad 1 deberán construir un perfil sedimentológico en base a descripciones de campo, empleando báculo de Jacob. En primer lugar, van a tener que convertir medidas en báculos a medidas en metros. Y luego van a tener que dibujar a mano alzada respetando la escala de la planilla adjunta en el práctico. En caso de que puedan, es conveniente que impriman el práctico y lo dibujen directamente sobre la planilla. Y en caso de que no tengan la posibilidad de imprimirlo, intenten calcar o copiar digamos, la caja de la planilla y representarlo justamente en una hoja aparte. Y finalmente van a tener que determinar a qué escala fue dibujado el perfil a mano alzada. Esto es, digamos, siguiendo justamente, si ustedes respetan la escala de la planilla adjunta, deberán determinar a qué escala fue dibujado ese perfil. Luego, en la actividad número 2, van a tener que realizar una descripción sedimentológica de testigos corona mediante la utilización del software LithoHero. La descripción va a estar basada en tiras de fotos de la corona y asimismo en datos de muestras recolectadas en diferentes intervalos del testigo. Por otro lado, en la actividad número 3 van a tener que construir un perfil sedimentológico a partir de planillas con descripciones de muestras de recortes de perforación, es decir, muestras de cutting. Finalmente, en la actividad 4 van a tener que elaborar un panel de correlación de la columna que describieron, digamos, del perfil 1 que describieron y graficaron en la actividad 1 y lo van a tener que correlacionar e integrar con las secciones B, C y D que están adjuntas y a partir de la correlación estratigráfica van a tener que interpretar si pueden existir o no alguna discontinuidad estratigráfica en esta secuencia analizada. Bueno, eso fue todo por la clase del día de hoy. Justamente son los fundamentos que van a necesitar para el desarrollo de este trabajo práctico. Algunos los van a utilizar también cuando vayan al campo a hacer sus prácticas, así que ténganlo en cuenta y pueden volver a ver este video cuantas veces quieran. Recuerden que, bueno, en cuanto a las clases de consulta, seguimos con el mismo esquema. Los días miércoles de 16 a 18 horas tienen consulta sobre este trabajo práctico los de la comisión A y los jueves de 18 a 20 horas lo podrán hacer los que integren la comisión B. En caso de que surjan dudas o consultas al momento de realizar y graficar los perfiles, nos pueden escribir por correo tanto a Mariano como a mí. Bueno, muchas gracias y hasta la próxima.